Saludos, queridas estudiantes de terapia ocupacional. Primero, disculparme por el atraso en el video. Se juntaron dos problemas un poco grandes. Uno, se me echó a perder el computador. Recién el día viernes lo pude arreglar, que eso implicó que además tenía harto trabajo atrasado. Y en segundo lugar, que no tengo, o no tenía, ahora sí, el mail del USACH en mi celular personal, sino que lo tenía guardado en el computador, por tanto no me podía comunicar con ustedes para explicarles la situación. Así que recién hoy día sábado van a poder ver el video. Se entenderá si muchos de ustedes no lo alcanzan a ver de aquí al día lunes. En relación a la, la clase propiamente tal, nos toca ver los límites, problemas, dificultades que tiene el psicoanálisis. Así que para no alargarme, voy a empezar a compartir el PPT a partir de sus propias retroalimentaciones. Lo intento hacer lo más corto posible para que también la clase no sea tan larga. Y como dije, vamos a ver los límites y los problemas del psicoanálisis con esa idea de que el psicoanalista es capaz de agarrar todo ese enredo que uno tiene en la cabeza, yo, super yo, ello, y darle una cierta coherencia. Así que veamos, esto es lo mismo que aparece en el Power de la primera unidad. 5 elementos muy importantes del psicoanálisis en lo social que tiene que ver, que tiene una muy buena explicación en la idea de las pulsiones y lo que permite y cómo esa constante lucha, por una parte, ese constante conflicto, explica mucho de las situaciones y es capaz de explicar de mejor manera que otros modelos los conflictos constantes en que se ve envuelto una sociedad, lo mismo entre lo dicho y lo subterráneo, lo que yo digo, pero lo que en verdad pasa. O sea, es muy difícil, a menos que sea un votante de Juan Antonio Kast, que alguien se reconozca machista en este momento, pero la mayor parte, por lo menos de las mujeres o de las personas que se identifican con una minoría sexual, se sabrán de primera mano que el machismo sigue presente, vivito y coleando en la mayor parte de las relaciones que se dan entre las personas. Así que la explicación entre que la gente dice, declara, pero hace algo totalmente contrario, el psicoanálisis lo explica también probablemente mejor que la mayor parte de las teorías, incluso que los posmodernismos. La idea del inconsciente como elemento movilizador, esto que no se ve, que siempre está presente, que es como subterráneo, pero que es capaz de visualizar de mejor manera que la encuesta. La encuesta, cuando a una persona le preguntan, contesta con la racionalidad, pero al momento actual nosotros no somos racionales, tenemos una parte muy animal, que de hecho es adaptativa. Si no fuéramos animales o no tuviéramos esa parte animal, no podríamos haber sobrevivido en la Tierra, pero nosotros actuamos y nos movilizamos mucho más por nuestras emociones o por el inconsciente que por la racionalidad. La racionalidad no es una fuerza movilizadora, no así las emociones y lo que no logramos ver para el psicoanálisis. En cuarto lugar está el hecho de que el análisis que hace el psicoanálisis de la persona en la sociedad nos permite entender de forma más fluida. No es un análisis estático, no es de estructuras, no es de funciones, sino que la persona es visto como un elemento mucho más complejo en la sociedad y que explica por qué, qué sé yo, pueden haber cambios que a lo mejor desde la racionalidad son incoherentes, pero que desde la la visualización propia de la persona en su contacto con la sociedad son explicaciones muy fáciles. Voy a poner ejemplo. Yo tengo familia que trabaja en minería. En general, las trabajadoras de la minería son súper izquierdistas. En general, son votantes duros o del Partido Comunista o del Partido Socialista. Tienen un gran recuerdo de Eduardo Frei Montalva y tienen como toda una base bien de izquierda. Que uno y de hecho las regiones donde la concertación en su momento era la única que lograba doblar cuando existía el sistema binominal, era la segunda, tercera y cuarta región. Que son regiones con una cultura muy de izquierda, que viene el sindicalismo,
pero a la vez se da como la paradoja, porque supuestamente el izquierdismo es internacionalista, que es una de sus como señas de identidad, pero también la gente que trabaja en minería con toda esa cultura de izquierda, organización, de sindicalismo, de búsqueda de la justicia social, también tiende a ser, no toda, por supuesto, son generalizaciones y como toda generalización no da cuenta de todas las personas, tienden a ser muy, no muy, pero tienden a tener grados de xenofobia bastante altos con los trabajadores que vienen de otros países. O sea, la historia de los 33 mineros, había un boliviano, pero el boliviano cuando habla a sus compañeros chilenos no es exactamente que hable cosas hermosas de ellos, no los trataba muy bien. De hecho, pensaban que si tenían que sacrificar gente, el primero que iban a sacrificar era él. Hace unos años, el presidente de Codelco planteó que los trabajadores peruanos tenían mayor nivel de desempeño que los chilenos y eso es un embarrada y de hecho se fueron a paro bromeando con vamos a paro P los sindicalistas, o sea, un grado de xenofobia bastante alto, no tienen ningún problema en que no se les regularice los contratos, como que la cultura izquierda que implicaría que no solo tengo que buscar la justicia social, sino que tengo que buscar la integración de otros, se muere, o que los sindicatos de Codelco, por ejemplo, luchan por sus trabajadores, pero por los pobres que están subcontratados, maní, no se lucha. Entonces esa inconsistencia que desde la racionalidad no se explica, desde el psicoanálisis es una excelente herramienta para explicar esos eventos. Y finalmente, la gran gracia es la idea del enfoque dinámico, o sea, ese enfoque que nos puede explicar de mucho mejor manera los cambios, las crisis constantes, los conflictos, y que plantea que estamos en conflicto constante, que se une mucho a la teoría del conflicto, teoría matemática, o a la teoría de conjunto, y que ese enfoque dinámico, esos cambios constantes, que el ser humano no es una persona, o qué sé yo soy de izquierda, pero puedo ser de izquierda en el sindicato, pero puedo ser xenófobo y a la vez puedo importarme bien poco los subcontratados, pero por los míos lucho y soy casi un guerrillero. Eso que desde afuera se ve bien ilógico, el enfoque dinámico lo explica porque estamos en distintos contextos, distintos conflictos. Y, por ejemplo, en la construcción de candidatos que intenten trabajar con mayoría en un sistema democrático es un muy buen predictor, o sea, funciona mucho más que cuando uno habla del estanco derecha-izquierda y la gente derecha piensa solo esto y la izquierda esto. Lo que han intentado hacer muchos candidatos a partir de esta idea del enfoque dinámico es recojo cierta idea de la izquierda o recojo cierta idea de la derecha para salirme de eso y aumentar ese estanco y aumentar mi votación. Esa idea como de la 21 bromean que es un leninista UDI o marxista aliancista y que es como la broma, pero que Lavín, y por eso ha sobrevivido tanto tiempo como candidato presidencial, es camuflarse, o más que camuflarse, no plantear solo ideas de derecha, sino intentar buscar como ideas que se puedan, de izquierda o derecha, que pueden ser muy incoherentes entre sí, pero que representan la mayor cantidad de votantes que existe. Estas son como las ventajas del psicoanálisis en el análisis de lo social. Ahora veamos los límites y los problemas, que es como la idea de la clase de hoy. Primero, y esto se le ha criticado siempre al psicoanálisis desde Freud en adelante. Aquí las críticas, haciendo un paréntesis, no vamos a criticar a Freud como persona, como ya hemos bromeado un poco en clase. Freud es bien impresentable él. Y algunos de sus seguidores también eran tan o más impresentables que Freud. Pero en general hay muchos autores que son muy importantes, muy interesantes, y que son capaces de entregar visiones que se utilizan hasta el día de hoy, por ejemplo, la escala moral de... Uy, se me fue el autor. O bueno, el apego de Bowlby, para Colbert, la escala moral de Colbert, o el apego de Bowlby, son técnicas, teorías que se utilizan hasta el día de hoy, desde el psicoanálisis, o todo el trabajo de Melanie Klein con la psicología infantil, o sea, cómo trabajamos con niños que no manejan el lenguaje. Todas esas ideas se mantienen hasta el día de hoy y son de autores que no tienen la historia o las caídas de un Freud.
para entender. O sea, no vamos a hacer críticas personales, sino críticas al planteamiento teórico del psicoanálisis. Y esto se le ha criticado desde Freud en adelante, se le criticó a Freud, se le criticó a Jung, se le criticó a Lacan, se le critica a Zizek, y es básicamente el lenguaje críptico. O sea, el psicoanálisis tiene un lenguaje, una forma de hablar que solo si has estudiado psicoanálisis la entiendes. O sea, no invita a nadie y tiene como un espíritu de secta. Si tú no crees en el inconsciente, más allá de que maneje el concepto inconsciente, es como, qué sé yo, los católicos que creen en la Santa Trinidad, o sea, que Dios, el Espíritu Santo y Jesús son uno a la vez, pero son tres personas distintas. Para el que no es católico, mira con un ojo de no, pero para los católicos, para los creyentes, eso es así y así, y lo entienden y es parte básica de la creencia en esa religión. Acá también, el lenguaje críptico, o sea, tiene un lenguaje muy de secta, o sea, la idea de que un psicoanalista, para poder ser psicoanalista, tiene que someterse a 5 años de psicoanálisis, y el psicoanálisis es bastante caro en general. No, si encuentran un psicoanalista por FONASA, es una rareza, casi un unicornio, o sea, una cosa que no existe. Es bastante caro, o sea, tengo que pagar durante 5 años psicoanalizarme y si el psicoanalista que me psicoanaliza lo decide, plantea que sí, recién puedo ser psicoanalista, entonces tiene como un espíritu de secta, de lenguaje, de palabra, muy enrevesado, que explica todo, pero le explica si yo creo en eso. A diferencia, y es una de las cosas que la ciencia siempre le reclama al psicoanálisis, que la ciencia, si uno lee una teoría, la teoría está, y no necesito manejar 20 o 30 términos dentro de esa teoría para entenderla. Aquí sí, o sea, si yo no manejo bien lo que he leído, si no manejo bien lo que es super yo, lo que es el yo, no lo voy a entender. Si no manejo bien la idea de pulsaciones, lo neurótico, lo psicótico, desde el psicoanálisis, no voy a entenderlo. Y no voy a ser capaz de aprender de la idea de, con H, para que se entienda, es como tomar ese conocimiento y lograr insertarlo, porque utiliza un lenguaje autoexplicativo que si no eres parte o no crees, cuesta muchísimo entender. Entonces se le critica mucho al espíritu de secta, o sea, para entrar, uno tiene que casi como vestirse psicoanalista, creer, hablar, pensar como psicoanalista, o si no, es casi como ser católico, evangélico, es como ser parte de una religión que todos pensamos lo mismo. Y una de las cosas que se le discute que si tiene, y el psicoanálisis siempre lo planteó, su idea de ser ciencia, no va, la idea de la ciencia es que cualquiera lo pueda leer, cualquiera lo pueda entender y cualquiera pueda desde afuera hacer una crítica. Acá una defensa corporativa del psicoanálisis no es que tú no eres psicoanalista y por eso lo criticas. Muy común eso. Entonces, esa es la primera gran crítica al psicoanálisis. Tiene un lenguaje críptico, casi un espíritu de secta entre algo así como que la gente que vota por Juan Antonio Caz dice que todos los que hablan en contra de él los financia Michael Soros y no me veo que todo el crítico Juan Antonio Caz reciba plata desde Hungría, o sea, Estados Unidos, de un expatriado húngaro para hablar mal de él. Pero la gente que vota por él lo cree. Lo mismo acá, en el psicoanálisis como que tú lo criticas porque no lo entiendes, pero claro, para entenderlo tienes que creer en eso, entonces es imposible hacer una crítica desde afuera. Y es el primer límite del psicoanálisis. Si no eres psicoanalista, como que no nos puede entender. Y si no entendiera, no nos criticaría. Entonces, chuta, es bien, rompe con el espíritu de cientificidad que Freud siempre le quiso dar a su teoría. El segunda crítica, nuevamente desde el modelo científico, es que la gran herramienta de los modelos científicos, que me gusta o no me gustan los modelos, qué sé yo, de la psicología social clásica, es su poder explicativo. O sea, cuando Einstein dijo, en un eclipse de sol la gravedad curva la luz, entonces una estrella que debería estar en el punto A va a estar en el punto B, y lo podemos ver en un eclipse, se produjo el eclipse, apuntaron y sí, exactamente donde dijo Freud que iba a estar la estrella estaba. Perdón, Freud, Einstein, donde estaba la estrella iba a estar, predicción. Lo mismo en educación, vamos a usar el efecto Pygmalion.
las expectativas altas mejoran los procesos educativos y el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos profesores con expectativas altas de aprendizaje. Y sí, en general esos estudiantes suben sus calificaciones y mejoran los contenidos y las habilidades que desarrollan. O sea, el modelo científico te da un poder de predicción, es decir, si tú haces A, va a pasar B. Y generalmente pasa B, pues, por eso es una teoría científica. Como les dije, el psicoanálisis es extraordinaria, es una herramienta extraordinaria de explicación de lo que va a pasar, de lo que pasa en la sociedad. Como el conflicto probablemente sea desde el marco teórico, el mejor marco teórico para explicar el estallido social, las pulsiones, las rabias, todo lo que había por debajo que no era visible, eso como lo subterráneo frente a lo dicho, espectacular. Pero la ciencia le reclama ya, pero entonces dime qué va a pasar en 10 años más. Y ahí el psicoanálisis se queda corto. El psicoanálisis es muy bueno explicando lo que pasó, pero es muy malo, o más bien dicho, no lo hacen, no predice lo que va a pasar. Claro, ellos lo dicen que no lo pueden predecir, porque no se puede predecir el inconsciente, no se puede predecir las pulsiones base. El modelo científico dice, es fácil así, pues, o sea, explicar cuando ya pasaron las cosas es muy fácil. Extraordinariamente fácil, si el tema es ser capaz de predecir. Si eso es el verdadero poder de la ciencia, ustedes no son científicos que son incapaces de predecir lo que va a pasar en 10 minutos después, menos lo que va a pasar 5 meses, menos 10 años. Y eso es lo que debería buscar una teoría científica, no explicar siempre hacia atrás, no ser capaz de predecir. La tercera crítica, muy relacionada con las dos anteriores, es la explicación ad hoc. Voy a poner un ejemplo, esto no se lo expliqué en el primer video. Freud era un neurólogo y por tanto para que no, porque muchos científicos les dijeron más o menos lo que le estoy diciendo yo, solo que en esa época eran más brutos, más rudos, y le decían, y que por tanto era un charlatán, o sea, Freud era un charlatán, nada de lo que tú decís pasa, lo que tú decís no se diferencia de un horóscopo o de la lectura del tarot, pura charlatanería. Y Freud, él dijo, intentó generar ciertas predicciones o intentó decir que, por ejemplo, la libido no es esa como la lujuria, toda esa parte como que tiene las pulsiones. Esa libido tenía mecanismos internos del cuerpo. O sea, había, qué sé yo, de la misma manera que hay venas que llevan la sangre, un sistema límbico, también había un sistema de líbido. Él lo anunció, dijo que lo iba a encontrar en el cuerpo, por supuesto no lo encontró porque no existe. No hay ningún conducto que vaya, qué sé yo, de los testículos, los ovarios, al resto del cuerpo, que explique por qué somos lujuriosos. No existe, no son las plaquetas, no son los glóbulos rojos, no son los glóbulos blancos, no hay nada que explique desde una perspectiva biológica, más allá de que en nuestro cerebro sí hay otras explicaciones, pero en ese tiempo Freud no tenía esa herramienta. Conductas como la que él diría de pulsiones, o ese ello medio bruto, animalesco, medio perverso que tenemos todos según el psicoanálisis. O sea, lo que se le reclama es que la teoría del psicoanálisis va evolucionando, se le hacen críticas, y cuando hay críticas que se hacen insostenibles, se da una explicación ad hoc. Ustedes dirán, o sea, si hay algo malo en la teoría, cambiarlo, está perfecto. Pero el modelo científico, si hay algo que detesta a los científicos, sea en física, biología, robótica o psicólogos cognitivos, es que yo cambie la teoría porque algo no funciona. Lo que uno debería cambiar es la teoría, no la parte que no funciona, sobre todo si es central. Y el psicoanálisis es capaz de decir, qué sé yo, hoy día pongan que hay una revuelta social, la explica. Mañana todo el mundo hace llamamientos para la paz, también lo explica. Y lo explica utilizando incluso términos contradictorios entre sí. Pero es capaz de explicar eso y más. Entonces, claro, se dice que psicoanálisis se adapta a todo, dice que todo es posible y todo no es posible. A eso se refiere con la explicación ad hoc, que no hay nada que no pueda explicar, pero también puede explicarlo todo. Lo que es coherente con la siguiente crítica, que todo puede ser inconsciente. O sea, si yo llego y mato a mi mamá,
es inconsciente. Llego, mato a mi papá, es inconsciente. Llego y me voy a estudiar con una beca, sé yo, a Estados Unidos, Inglaterra o Sudáfrica, inconsciente. Llego y quiero tener un hijo con mi pareja, inconsciente. Llego y quiero regalar a mi gato, inconsciente. O sea, todo puede ser inconsciente. O sea, el inconsciente es tan plástico, es tan vasto, como todo puede ser inconsciente, todo puede ser explicado desde el inconsciente, ¿no? ¿Por qué ganó o por qué la constituyente, la lista del pueblo, el Frente Amplio tuvo tan buena votación por el inconsciente? Mañana gana Claudio Rego la gobernación de Santiago, que es de 6 y no tuvo la votación que le esperaba. También se puede explicar desde situaciones subyacentes desde el inconsciente. Si, qué sé yo, en todas las gobernaciones que compite Vamos por Chile, la alianza, no sé cómo se llama ya a esta altura, en gobernador y ganara, cuando en la votación de constituyente hace un mes les fue pésimo, también todo es inconsciente. O sea, el inconsciente es un término, ad hoc, que puedo usarlo para explicar por qué Chile empata en un partido de eliminatoria, por qué Chile pierde, por qué Chile gana, por qué votamos por derecha o por izquierda o por arriba o por abajo, o por qué un día me dan ganas de tener un perro de mascota, otro día me dan a tener hijos, o porque decido no tener hijos nunca más. O sea, el inconsciente lo explica todo. ¿Qué es inconsciente entonces? Porque como puede explicar todo, ahí ya empiezan las peleas. Y la última gran crítica, o sea, hay más, ojo, los límites de las críticas son mayores. Yo solo estoy 5 porque me parece que, si se dan cuenta, hay una lógica de cómo van las críticas. Al final, recuerden que estamos hablando del psicoanálisis en lo social, el inconsciente es algo más personal, la idea de Jung de inconsciente colectivo. Como ya dije, inconsciente puede ser todo, o sea, porque atendemos bien a los extranjeros como porque lo atendemos mal, porque lo invitamos a venir al país, porque lo expulsamos, porque vibramos por la selección pero no queremos nacionalismo, o sea, el inconsciente explica todo. Pero cuando hablamos de lo social, además está el inconsciente colectivo. ¿Y qué es el colectivo? ¿Se acuerdan que les dije que una de las grandes críticas de la psicología comunitaria es que es la comunidad? Porque en la época de Falsborda la comunidad era un espacio, literalmente la comunidad rural de la Chimba. Ya. Y la Chimba son las 50 casas que están acá, más 2 familias que viven en el cerro. Listo, estamos geográficamente, se conocen todos. Ahora, qué sé yo, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un insulto a la gente que le gusta el K-pop, y gente coreana, gente de Chile, gente de Estados Unidos y gente de todos los rincones del mundo que le gusta el K-pop, que no se conocían entre sí, solo que les gusta el K-pop, llegan y trolean a Donald Trump por un buen rato y a su campaña a la presidencia, haciendo que cada cosa que dijera Donald Trump le ponían videos de K-pop. Entonces hacía inleíble su Twitter. Es la misma la comunidad de la chimba. Se puede decir que es una comunidad de la chimba con la definición rural, con todos se conocen, historia común, usos comunes con tipos que son de lugares totalmente distintos, que solo se conectan por un gusto particular y se sienten ofendidos por lo mismo a partir de su entrada a computador o medio electrónico. Son lo mismo, pueden definirse de la misma manera comunidad de acá que acá. Esa crítica que se le hace a la psicología comunitaria también se le hace al psicoanálisis, que es la idea de que hablamos de colectivo, personas que pensamos igual, que estamos en el mismo lugar, gente que, qué sé yo, paseamos, en mi caso, en el centro de Viña, pero quizás yo esté más de acuerdo con la gente que está en otro lugar. ¿Qué es colectivo? ¿Qué estamos hablando por inconsciente? Ya es un tema. ¿Y qué hablamos por colectividad? Porque no todos creemos lo mismo, no todos pensamos lo mismo, incluso dos personas que supuestamente piensan lo mismo probablemente no lo hagan. Entonces, ¿qué significa colectividad? Lo mismo que inconsciente, no hay una definición, entonces es muy difícil, qué sé yo, ya. El autor uno dice que el inconsciente colectivo de la chilenidad, explica.
y otro autor puede decir no existe la idea de chilenidad. Y los dos son posibles, los dos son psicoanalistas, los dos dicen totalmente lo contrario. Y los dos utilizan los mismos términos para decir algo totalmente contrario. Y eso en general lo que se critica, podríamos decir a grandes rasgos del psicoanálisis, es que el psicoanálisis puede decir todo y nada a la vez. Cambian los términos cuando les conviene, no, no predicen, solo explican, no definen inconsciente, no definen colectividad, hablan con un lenguaje raro. Y al final lo pueden hacer todo, pero no predecir nada. Y eso sería como la crítica global al psicoanálisis. El psicoanálisis es como el horóscopo, siempre se les critica que son como el horóscopo del tarot, o sea, el tarot, la gente que no cree en el tarot dice que cuando te leen las cartas dicen conceptos tan amplios que cualquiera se podría involucrar o sentirse referenciados cuando te dicen no, tú has tenido un par de problemas importantes en tu vida, que sé yo, te aparece una carta. En general yo no conozco una sola persona que no haya tenido un problema en su vida. Entonces, si y veo que quizá va a tener una relación, que así empieza una relación, no sé, pero si tú crees en ti, tienes que creer en ti, no lo que digan otras personas, vas a poder llegar a tus metas. Ya no te está diciendo mucho. O sea, suena bonito, suena coherente, pero no me está diciendo mucho. Eso que se bromea con el tarot o qué sé yo, con el horóscopo, también se hace con el psicoanálisis. O sea, viejo, me puedes decir cualquier cosa con una coherencia, con una cantidad de palabras y conceptos impresionantes, pero al final del día eres capaz de explicarme por qué la gente vota por izquierda o por derecha, pero eres incapaz de predecir quién va a ganar la próxima elección de una presidenta. Entonces no me sirve. Eso es. Bueno, intenté hacer lo más corto posible el video. Nuevamente disculpa, fue un poco fuerza mayor y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós, cuídense.